Humanidad que vives angustiada, la palabra se empeña en rescatarte. Hoy, en 7 jirones se reparte, desde la cruz a todos entregada. Por ella, la existencia fue creada y la vida de nuevo quiere darte, muriendo en una cruz para salvarte, mientras que a cambio tú no ofreces nada. Medita hasta qué punto has sido amada y ven con la esperanza renacida. No cierres el odio a su llamada. Agárrate a ese áncora lanzada, a esas 7 palabras que dan vida y siéntete por ellas transformadas. Con vuestra licencia hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en esta Santa Iglesia Catedral, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid. Participo por primera vez como arzobispo de Valladolid en la Semana Santa, que es un monumento de fe y de piedad, de imagen, silencio y música, de participación popular en templos, calles y plazas. Es para mí un honor predicar el sermón de las 7 palabras, una manifestación elocuente de su rica solera. Desde Valladolid se difunde una estela de belleza honda, sobria e impresionante. Saludo a las autoridades, cofrades, vallisoletanos y visitantes. Mi saludo de afecto y respeto se extiende a cuantos pueden seguirnos a través de los medios de comunicación que transmiten la palabra y la imagen. Nos sentimos orgullosos de formar parte de una cadena viviente que enlaza el presente con un pasado de siglos y con un futuro que nos internamos con esperanza. Estamos convencidos de que estos días santos emiten un mensaje de trascendencia, de reflexión silenciosa en el ruido, de esperanza en medio de incertidumbres, de solidaridad que desde la cruz de Jesucristo nos envuelve a todos. Este mensaje, que por ser permanente se actualiza cada año, nos viene bien a quienes nos reconocemos gozosamente cristianos, a quienes buscando a Dios se acercan, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, al atrio de los gentiles, y a quienes al pasar por aquí se hacen las preguntas fundamentales. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde estás tú? Santa Teresa de Jesús fundó en Valladolid el 4º convento de su reforma. Las madres carmelitas guardan desde entonces sus huellas con suma esmero. La santa, como decimos los abulenses,
Cuenta que una ocasión, mirando a un Cristo muy llagado, toda se turbó, ya que representaba bien lo que pasó por nosotros. La imagen de Cristo, que quedó como esculpida en su alma, fue potente acicate para cambiar de vida. Que estas impresionantes imágenes, que hablan de manera insuperable el lenguaje de la fe y la belleza, toquen nuestro espíritu. Que las imágenes y las palabras de este sermón se refuercen mutuamente para hablarnos a cada uno de nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece amor, perdón y confianza. Podemos decir con Santa Teresa: desde esta atalaya se ven verdades. Los evangelios nos han transmitido 7 palabras, número bíblico por excelencia, símbolo de plenitud y totalidad. Palabras de Jesús clavado en la cruz y levantado entre el cielo y la tierra. Son palabras pronunciadas desde un púlpito singular, por un moribundo único. Son palabras como gritos, arrancados desde el alma, que quebrantan todo tipo de sordera. Son palabras que Jesús pronunció al final de su vida. Son palabras últimas, pero son también palabras de plenitud en que culminan las enseñanzas de una vida entera. Es por ello una oportunidad inestimable para que en este espléndido marco las escuchemos nuevamente como un precioso testamento. 3 palabras aparecen en el Evangelio de San Lucas, otras 3 en el de San Juan y una en Marcos y Mateo. Todas unidas, como teselas de un mosaico impresionante y vigoroso, nos muestran a Jesús que jadea en medio de atroces tormentos. Son frases entrecortadas, ya que de un moribundo no se pueden esperar largos discursos. A través de ellas se nos manifiesta la belleza de su alma, que se asoma por un rostro desfigurado. De aquella figura despreciada, de aquellos labios heridos y resecos, brotan palabras de sabiduría, misericordia y esperanza. Merece la pena recordarlas cada año, el Viernes Santo, de generación en generación, pasándolas por el corazón y meditándolas piadosamente. Quiero escucharlas con todos vosotros y agradezco la oportunidad que se me ha ofrecido de expresar públicamente el eco que suscitan en mi espíritu. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La grandeza de alma que se refleja en estas palabras es sublime. En lugar de ceder a la rebelión interior y a las amenazas, o de sumirse en la amargura y el resentimiento, Jesús pide perdón al Padre a favor de los que lo han crucificado y lo insultan. Nos conmueve que además los disculpa. No tienen estas palabras un deje de orgullo porque no lo han entendido, sino revelan a una víctima cuyo misterio es inefable. Jesús, que nos conoce hasta el fondo, sabe hasta qué punto el hombre se ciega a sí mismo y se vuelve ignorante de lo que le molesta. Como dijo Pascal, el día del juicio, los elegidos ignorarán su virtud y los condenados el tamaño de sus crímenes. Jesús, desde la cruz, cumple lo que había enseñado. Perdonad a los enemigos, rezad por los que os persiguen. Invoca la misericordia del Padre por quienes lo han maltratado y por la humanidad entera. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Jesús es el camino de la misericordia y el mediador de la gracia y el perdón. Esta oferta de perdón es una poderosa invitación a que pasemos del pecado, que resume nuestra actitud de olvido de Dios
y de dar la espalda a quien lo necesita, pasar del pecado a la fidelidad a la ley de Dios, que se sintetiza en amor a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. El gesto sublime y conmovedor de Jesús, que pidió perdón al Padre en favor de sus verdugos y en realidad de todos los hombres, resonó desde el principio como un aldabonazo potente en el corazón de los discípulos y en la vida de la comunidad cristiana, y les quedó grabado vivamente en su memoria. Por ello, debían imitar su ejemplo y seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Estas admirables palabras proceden probablemente de un himno que cantaban los primeros cristianos para aprender de Jesús a vencer el mal con el bien. Dios no nos paga como merecen nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta en las palabras y la conducta de Jesús, que desde el madero de la cruz perdona e intercede ante Dios Padre, solicitando el perdón para todos. El ejemplo de Jesús fue imitado por el primer mártir y es una gracia y un deber de los discípulos de Jesús de generación en generación. El diácono Esteban, que murió lapidado, exclamó como Jesús: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Monseñor Florentino Asensio, nacido en Villasesmir, paisano nuestro, obispo de Barbastro, murió también ofreciendo el perdón. Con serenidad y paz, cargando pacientemente con la cruz y perdonando como el Señor a quienes le maltrataban y mataron, padeció el martirio. En la capilla de la sede de la Conferencia Episcopal, recientemente restaurada, aparece el beato Florentino con la palma del martirio. Con su vida, con su ministerio sacerdotal y con su martirio, siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo. El perdón ofertado a los enemigos, también en el trance de la muerte, es un rasgo inconfundible de lo que Jesús enseñó y vivió. Podemos revertir el ciclo de destrucción y construcción de la paz practicando el poderoso y bello arte del perdón. Ha dicho Joffé. El perdón mutuamente pedido y otorgado fragua la reconciliación y pone el fundamento para caminar unidos a un futuro de esperanza. Si el dinamismo del resentimiento, de la venganza y el odio presagian un porvenir poblado de amenazas, el perdón ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo y prepara un futuro iluminado por la confianza. El pecado paga con muerte. El perdón es puerta para la vida. Por supuesto, el perdón no procede de la ingenuidad, ni equivale a negar lo ocurrido y la gravedad de lo causado. Significa, en cambio, que la memoria cesa de clamar venganza, que ha tenido lugar un cambio en el corazón de la persona, que el Nuevo Testamento compara a veces a un nuevo nacimiento. El Premio Nobel de la Paz del año 2010, el chino Liu Xiaobo, dijo acertadamente: el odio daña la sabiduría y la conciencia. La hostilidad envenena el espíritu. El perdón es poderoso con la fuerza del amor. Si el poder del odio es destructor, el poder del amor cura al ofendido y otorga nueva confianza al agresor. ¿Quién ha dicho que el rencor es poderoso y que el amor es débil?
Si el amor fuera la primera fuerza que moviera el mundo, se abriría paso victoriosamente la fraternidad y la esperanza. El amor que aprendemos de Jesús es paciente y es humilde. No lleva cuentas del mal. Se alegra con la justicia y la verdad. Espera sin desfallecer. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Decía San Agustín, hay tres hombres en cruz, uno que da la salvación, otro que la recibe, un tercero que la desprecia. La cercanía a Jesús se ve invadida por el misterio. Uno lo rechaza, el otro lo acepta. Uno insulta a Jesús, pero el otro, reconociendo que ellos padecen con razón y que en cambio Jesús era inocente, se dirige a él con una súplica confiada. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A lo cual respondió Jesús, con la conciencia de que podía cumplir esa promesa supremamente liberadora. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, condenado como el rey de los judíos, según estaba escrito en la tablilla que portó colgada al cuello hasta el Calvario y que fue colocada en lo alto de la cruz, muere en el desvalimiento mayor y es al mismo tiempo vía de salvación eterna. Padeciendo el mismo suplicio, Jesús como Salvador acoge la petición del buen ladrón. Cristo tiene el poder, también moribundo en la cruz, de garantizar la entrada en el reino de Dios que antes había anunciado y podía ser inicialmente recibido por quienes a través de la fe entraban en contacto con Jesús. Hoy significa que la salvación puede ser ofrecida eficazmente ya desde la cruz. Jesús en persona es el Evangelio de Dios y las horas de su agonía son también tiempo de gracia. Lo mejor que le aconteció al buen ladrón tuvo lugar durante los últimos momentos de su vida en un diálogo de tú a tú con otro crucificado, con Jesús. Reconoció en aquel crucificado singular no solo la inocencia, este no ha hecho nada malo, sino también la puerta del paraíso. Un moribundo pide a otro moribundo la vida, quien se la otorgará inmediatamente. No son desconocidos muchos buenos ladrones que murieron robando la vida eterna, ya que la bondad del Señor no tiene límites. Pero hace poco hemos conocido cómo terminó la historia de un malhechor y criminal en su género con altísima calificación. El día 1 de octubre de 1957, Jacques Fesch terminó su diario de prisión con estas palabras: dentro de 5 horas veré a Jesús. Efectivamente, en la hora señalada fue guillotinado. Un preso de la cárcel romana, Regina Coeli, resume en estos términos su testimonio fidedigno. Era un joven descentrado, de rica familia. Se convirtió en asesino y fue condenado a muerte. Tenía 27 años. En la cárcel vivió una conversión radical, fulgurante, alcanzando altas cumbres de espiritualidad. Después de un año en la cárcel, a impulsos de esa conversión auténtica, fue bautizado, siendo madrina una hermana suya, 8 años mayor. Se arrepintió sinceramente, aceptó su castigo con serenidad y se reconcilió con su esposa e hijo la noche antes de ser ejecutada. Estas honraron su memoria y con algunas colaboraciones publicaron su diario, que terminó llamando poderosamente la atención.
el cardenal Jean-Marie Stiller, entonces arzobispo de París, después de una investigación a fondo, abrió el proceso de beatificación el año 1993, que ahora justamente pasa de París a Roma. Es obvio que su posible beatificación no significa darle un certificado de buena conducta, sino reconocer su conversión cristiana como verdadera y regeneradora de la vida, cuando estaba a punto de ser ajusticiado. A la luz del Evangelio, podemos decir que es un buen ladrón de nuestro tiempo. El Papa beatifica a la persona, no la trayectoria, de quien perdió la fe a los 17 años y desde entonces fue dando tumbos y pasando de absurdo en absurdo. Junto a Jesús siempre existe, queridos hermanos, también en la situación extrema, la esperanza del perdón y del paraíso. Que podamos escuchar también nosotros, cuando llegue la hora de nuestra muerte, las palabras consoladoras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy entrarás en la gloria del cielo. Confiamos escuchar del Señor cuando nos acerquemos al umbral de la muerte. No te disolverás en la nada, no te perderás a la deriva. Vendrás a mis brazos y te introduciré en la casa de mi Padre, donde serás feliz para siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus 7 espadas en esta carne baldía. ¿Dónde está ya el mediodía, luminoso en que Gabriel, desde el marco del dintel, te saludó Ave María? Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna. Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel. Así se expresó Gerardo Diego. El contraste entre el fiat, hágase de la Anunciación, y el estaba en pie junto a la cruz de Jesús, es inmenso. La distancia entre Belén con el niño en el regazo de María y el Calvario con Jesús muerto en sus brazos es larga y amarga. El poeta Góngora subrayó 2 distancias inmensas cubiertas por el Hijo de Dios. Pasó del seno del Padre al seno de María haciéndose hombre, y pasó de hombre vivo a muerto. María dijo sí al ángel, dando al Señor las llaves de su voluntad, dejando a Dios que tomara posesión de su vida. Recorrió la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, donde no sin designio divino estuvo en pie. María fue fiel también en la dureza de la hora, cuando las tinieblas del monte Calvario cubrían la agonía de Jesús y oscurecían el corazón de la Madre. Podemos decirle: María, así te hemos dejado al Hijo. Ahora tú, con indecible dolor, lo tomas en tus brazos, lo besas y lloras ya muerto. El sábado está dedicado especialmente a la Virgen, según una tradición secular de piedad mariana. María es como el puente que une a Jesús muerto en la cruz el Viernes Santo y la manifestación luminosa el domingo de la Resurrección. La fe en Jesús se refugió en el corazón de María, donde siempre se mantuvo encendida. La confianza de María en su Hijo nunca se desvaneció. Esperaste cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte. Con esta tradición venerable se conectaba un gesto llamativo, seguramente para todos, pero sobre todo para los niños.
En el llamado oficio de tinieblas de Semana Santa, al terminar cada salmo, se apagaba una vela del tenebrario, pero la vela colocada en lo alto no se apagaba, sino que se retiraba encendida a un lugar donde su resplandor no impidiera que la comunidad reunida experimentara realmente la oscuridad y las tinieblas. A esa vela se llama en algunos lugares, por ejemplo en Palencia, precisamente María. María, puente y camino que Dios y el hombre recorren. Tú que nos traes a Dios, llévanos también a Él. María, por el sí dado al ángel, abrió las puertas de su corazón y del mundo para que entrara el Hijo de Dios encarnándose en sus entrañas virginales. Y María, desde el nacimiento, presenta a los hombres a Jesús, el fruto bendito de su vientre, y confiamos que nos lo mostrará cuando termine nuestra peregrinación en la tierra. Hermanos, si atenazados por las pruebas no encontramos a Dios por ninguna parte, cuando la pregunta del salmista, ¿dónde está tu Dios?, sea como un aguijón clavado en nuestra carne, recurramos a María, que nos mostrará a su Hijo como a los pastores y a los magos, y nos ayudará a permanecer junto a la cruz, soportando el peso de la vida y las tinieblas de la historia. Jesús nos ha entregado a su Madre como nuestra Madre. Podemos acudir a ella confiadamente, en los días luminosos y cuando la oscuridad cubra nuestro espíritu. Ella cuida de nosotros, nos acoge en su regazo, nos escucha y nos alienta. Acojamos a María en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras tareas, en nuestra vida. Que la procesión por nuestras calles y plazas sea un signo de la hospitalidad que le prestamos. María tiene una doble dimensión: ser la madre de Jesús, por lo que todo el mundo le tributa cariño, respeto y veneración, y la de ser símbolo de la Iglesia que está naciendo en aquel momento, por lo que debe ser recibida por todos los creyentes como algo propio e irrenunciable. Se trata de la pertenencia a la Iglesia. Esta pertenencia se halla incluido en lo esencial del discípulo cristiano, que es la fe. María, como nueva Eva, ejerce una maternidad espiritual sobre los discípulos de Jesús, representados en el discípulo amado. La devoción a la Virgen María, Madre de Jesús y nuestra Madre, forma parte de la fe cristiana. No hay nacimiento sin madre. No hay regeneración por la fe sin la participación de María en este alumbramiento. María está junto a la fuente bautismal. No podemos celebrar la muerte y resurrección de Jesús sin la presencia de María, Madre de la fe. Hijo, ahí tienes a tu madre.